si te dijera que te puedes convertir en el humano perfecto, tener un cerebro 100% adaptable que te permita ser tu mejor versión para cada situación que afrontes, un cerebro que no actúa en contra de tu mejor interés, que no es adicto a hacerte actuar o a pensar de alguna forma específica, limitándote en el proceso, y sobre todo, tener el control absoluto de ti mismo, que es algo que, aunque duela admitirlo, pocos tienen. Ya hemos hablado de los subhumanos antes en este canal, personas esclavas de algún elemento del mundo moderno que las priva totalmente de su potencial, pero también existe su opuesto. Carl Jung ideó, con base en conceptos de otros psicólogos y filósofos a lo largo de la historia, el concepto de las funciones cognitivas. Una serie de mecanismos relacionados a sinapsis específicas que definen nuestra forma de percibir el mundo y los valores que le damos a esas percepciones. Tenemos, según Jung, 4 funciones principales. El pensamiento, orientado a la relación y orden de valores racionales objetivos. El sentimiento, orientado a la relación y orden de valores límbicos subjetivos. La sensación, orientada a la percepción de valores concretos específicos. Y la intuición, orientada a la percepción de valores abstractos generales. Estas funciones pueden estar dirigidas al mundo interno, que se conoce como introvertidas, o al mundo externo, que se conoce como extrovertidas. Lo importante aquí es que cada persona tiene una afinidad y un magnetismo hacia el uso de un par de funciones en concreto, dándose en cada persona lo que se conoce como un estado durmiente. Este estado durmiente es en el que descansamos, en nuestro estado de menor estrés. Y este estado durmiente, que es un par de funciones específicas actuando, reina soberano por sobre todos los arreglos cognitivos que podríamos tener. Para que entiendas mejor esto, te voy a contar mi historia. Yo, de pequeño, era un niño bastante introvertido y al mismo tiempo bastante curioso. Me gustaba romper cosas, me gustaba entender cómo estas funcionaban para luego aplicarlo a otros aspectos de la vida, que es algo que podrías argumentar que todos los niños hacen hasta cierto punto. Sin embargo, para mi caso, para poder diferenciarme un poco de los demás casos, este proceso se da mayormente de forma interna. Quiere decir que yo de niño estaba centrado mucho más en ese pensamiento y en la observación, más que en meterme de cara a hacer las cosas. Es decir, se estaba dando un proceso introvertido, orientado hacia adentro. Al intentar entender cosas que están en el mundo objetivo, en el mundo exterior, esto era un proceso de pensamiento. Y al buscar darle entendimiento a ocurrencias específicas, era un caso de sensación. Entonces ahí se puede observar un magnetismo cognitivo hacia el par de funciones pensamiento-sensación. Todo esto con una orientación introvertida. Entonces este magnetismo me limitaba, por supuesto, porque al ser introvertido no me permitía las interacciones más amenas con el mundo y el medio externo, de tal manera limitando mi alcance de influencia cognitiva, limitando la cantidad de cosas que yo podía lograr. De esto uno se da cuenta un poco después, en la adolescencia, que uno empieza a notar las debilidades que uno tiene y a notar los espacios que uno tiene que llenar en la sociedad. Por lo tanto, comienza el desarrollo de otras funciones que en este caso estarían más relacionadas con la interacción con el medio externo, con la reacción e influencia sobre ese medio externo. Para alcanzar la expansión de ese alcance de influencia que tenemos cognitivamente hablando, necesitamos emplear lo que se conoce como la fluidez cognitiva. La fluidez cognitiva se refiere a la facilidad y la rapidez que tenemos para pasar del uso de una función a otra totalmente opuesta, tanto en orientación, introversión, extroversión, como en la función en específico, pensamiento con sentimiento, por ejemplo. Pero ¿cómo alcanzamos esto? Porque no es nada fácil para alguien que es introvertido y alguien que le gusta pasar mucho más tiempo pensando e internalizando. De repente empezar a externalizar, a interactuar con muchos diferentes estímulos del mundo exterior, porque se va a sentir abrumado por todo lo que tiene que comenzar a asumir. Esto también aplica al revés, por supuesto, para un niño que era más extrovertido y más explorador al comienzo, empezar a internalizar y a formar su propia identidad y a formar su propio mundo interno. Mucho más complicado. Por supuesto, también es posible quedarse con su par de funciones por defecto y encontrar un nicho dentro de la sociedad donde ese par de funciones sea
el más conveniente y el más útil. El tema es que muchas veces esto no es posible. De hecho, casi nunca es posible. Nunca es posible existir solo desde una forma de existir en específico, que es ese par de funciones que tenemos de niño. Porque este par de funciones tiene una orientación específica. No podemos existir solo en el mundo interno o solo en el mundo externo. Necesitamos una internalización o externalización que nos permita interactuar de forma más completa con lo que percibimos y juzgamos. Pero como es tan difícil alcanzar un buen grado de fluidez cognitiva y de conexión entre todas las funciones, lo que muchas personas terminan haciendo es limitando nuevamente su alcance de influencia cognitiva. Esto es comprimir las posibles orientaciones que puede tener una función introvertida, extrovertida, a un espacio más ambivertido. De esta forma, cuando estemos en un modo full introvertido, para nosotros va a ser mucho más fácil moverse a un modo full extrovertido y así internalizando, externalizando constantemente para poder interactuar con el medio. Sin embargo, esto también implica que nuestro medio totalmente introvertido sea menos introvertido que el full introvertido que teníamos antes. Y esto podría no importarte, pero en últimas tú mismo terminas limitando tu potencial a esto, porque ya no tienes acceso a todo esto. Esto es lo que se conoce como neutralización y es el lugar donde terminan casi todos los adultos en el mundo moderno, porque les es tan difícil mediante todo lo que tiene el mundo moderno, toda la tecnología, todos los trabajos sobreexplotadores, el desarrollo de una fluidez cognitiva que les permita gozar del 100% de su potencial. Muchos adultos terminan con un alcance de influencia demasiado pequeño hasta que se vuelve algo triste, un lugar donde tienen sueños que ellos mismos no pueden alcanzar porque queda fuera del alcance de su cognición, donde tienen una existencia casi gris, donde no pueden alcanzar ni los blancos ni los negros ni todo el abanico de colores que la experiencia de la vida tiene por ofrecer. Este problema de la neutralización es algo que sucede inconscientemente y que la única forma que tenemos de evitarlo es el ser consciente de ello y el empezar a emplear la solución que Carl Jung nos propone. Aunque este sea un concepto un tanto mitológicamente informado, el viaje del héroe, como el camino que emprende una persona para alcanzar un nivel de fluidez cognitiva que le permita ser ese humano perfecto que describí al principio, está relacionado con el concepto de la función trascendente y el concepto de la individuación. Jung lo define como el proceso de transformarse en uno mismo. Y se refiere a llegar a ese punto donde nuestra mente consciente llega a buenos términos con nuestra mente inconsciente. Más específicamente, la cooperación y la elaboración fluida de todas las funciones cognitivas, así como sus actitudes u orientaciones, sobrepasando la dificultad de traer cada una a un nivel consciente, formando un humano totalmente fluido y adaptable, empleador adiestrado de cada uno de los procesos cognitivos y con una libertad inigualable para encontrar su propio espacio en la sociedad, encontrar su propio camino. Volviendo entonces a mi ejemplo, el desarrollo de esta mayor fluidez cognitiva me ha permitido efectivamente hacer tres cosas. La externalización de los marcos de referencia internos que fui formando a través de mi niñez para la realización productiva de tareas y la compleción de logros, efectivamente consiguiendo una relación con el medio externo del objetivo y lo ordenado. La externalización de las observaciones del medio límbico para el desarrollo de no solo un código moral interno, sino también una vida social óptima con relaciones personales valuables. Y la internalización de una visión más amplia de la realidad, permitiéndome establecer una visión para lo que quiero que sea mi vida de aquí al futuro y la colación de todas las ideas que tengo en esa misma visión, esencialmente convirtiéndome en alguien más comprometido, seguro y decisivo. Estos son simplemente tres ejemplos de cómo podemos desarrollar fluidez hacia ciertas funciones que no corresponden con nuestros procesos naturales. De esta manera ampliando nuestro alcance de influencia, permitiéndonos percibir y juzgar la realidad de una forma más completa, de tal forma que no solo nos podemos adaptar a cualquier situación que se nos presente, porque tenemos una visión completa de qué es lo mejor para hacer o para pensar en esa situación, sino que también nos permite escoger nuestro rol específico dentro de esa sociedad, dentro de esa realidad
que ya podemos percibir de forma más completa y que podemos decidir por la fortaleza que tenemos en la aplicación de cada una de las funciones. Ahora, obviamente yo no soy un ser humano totalmente individuado. De hecho, este caso es bastante raro de encontrar. Muchas veces la fluidez se alcanza por medio del acceso a las funciones más inconscientes, es decir, las menos activadas, las más débiles, por medio de las funciones más conscientes. Por ejemplo, un pensador que usa su lógica para construir su identidad a partir de los pasatiempos que tiene, en lugar de su propio ser. Efectivamente, accediendo al componente límbico del sentimiento por medio de su perspectiva del pensamiento. Sin embargo, sí puedo afirmar que he alcanzado un nivel de fluidez que ha acelerado mi desarrollo, y creo que todas las personas pueden conseguir lo mismo, evitando efectivamente la neutralización y acercándose a este estatus de humano perfecto. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? ¿Cómo conseguimos desarrollar la fluidez si es tan complicado dado el fuerte magnetismo que tenemos hacia esas dos funciones principales? Podrías pensar que forzando el desarrollo de las funciones más inconscientes, forzándote a ti mismo a traer a la conciencia una función que no estás acostumbrado a usar, sería el método efectivo. Porque en la sociedad actual está aceptado que el esfuerzo implacable y el momento hacia adelante es la forma de conseguir efectivamente todos los resultados que deseamos. Podrías intentarlo, pero yo te digo que es algo irresponsable, porque muchas veces esto lo que va a hacer es causar inseguridades y causar estrés, porque no tenemos la forma de aplicar esas funciones más inconscientes magistralmente. Por ende, tenemos que conseguir que nuestro cerebro encuentre la forma de aplicar esas funciones, porque al fin y al cabo las tenemos. Y para conseguir esto, debemos hacer algo un poco complicado. Tenemos que acceder a las funciones inconscientes por medio de sus opuestos conscientes y su supresión. Es decir, tenemos que suprimir nuestros comportamientos por defecto. Suprimir, por ejemplo, como pensamos todo el tiempo de una forma específica. De esta forma el cerebro mismo va a traer a la conciencia otras funciones más adecuadas para cada situación. Entonces para ello tendríamos que ser conscientes de que, oye, mi forma de pensar por defecto no es la mejor para esta situación que estoy afrontando. Entonces voy a reducir mi uso de esas funciones básicas para que mi cerebro traiga a la conciencia otras funciones mejores para afrontar la situación en cuestión. Porque una verdad del cerebro es que odia estar estancado. Si nos quedamos estancados con las mismas dos funciones, el cerebro nos va a neutralizar, limitando así lo que nosotros podemos cognitivamente alcanzar. Entonces, sé consciente de cada una de las situaciones en que tu forma por defecto de pensar o de hacer las cosas no es la adecuada o la más óptima, y abre paso a tu cerebro para que él mismo desarrolle esas funciones en las que eres naturalmente más débil. Obviamente procede con cuidado, porque puede ser negativo o muy estresante si empiezas a suprimir tus comportamientos durmientes de la noche a la mañana. Yo entiendo que este proceso no es tan obvio, y entiendo que muchas veces es difícil ser totalmente consciente de que nuestro proceso cognitivo por defecto no es el adecuado para una situación específica. Por ello, para las primeras 4 personas que se inscriban mediante el form de la descripción, les voy a ayudar totalmente gratis, porque no tengo nada para venderte, a identificar su par de funciones por defecto, el que los limita principalmente, y para trabajar juntos en el desarrollo de tu fluidez cognitiva a lo largo del tiempo. Entonces ya saben, primeras 4 personas que se inscriban al form de acá abajo en la descripción, donde simplemente es un formulario para poder contactarte, les voy a ayudar con el desarrollo de su fluidez cognitiva. Obviamente, si quieres hacerlo tú solo, eres totalmente libre, pero siempre hazlo desde la responsabilidad. Si este es tu caso, también te pido que te suscribas o me dejes algún comentario o alguna señal de que te interesa este método para el desarrollo personal, para yo crear más contenido de esto en el futuro. Dicho esto, me despido. Suscríbanse.